El Estado en la época de la colonia. Después de la conquista, hubo una creciente condensación de aspectos sociales y económicos que dieron apertura a la creación de un Estado político. España desplegó un sinnúmero de instituciones nuevas en América. La institución no solo funcionaba al dar leyes y recibir obediencia, ya que los oficiales estaban muy lejos de sus funcionarios. Las élites locales aparecieron en la conquista, empresa privada que ganó a sus seguidores por los créditos para convertir en subsidios de empleos y recursos. Los intereses por las tierras, la minería y el comercio se consolidaron por las élites locales que ejercían poder para controlarlos y convertirse en una burocracia. Utilizaban las fuerzas patriarcales y la política para resistir a la fuerza de los grupos subordinados. La burocracia se convertiría en un interés que uniría a criollos y funcionarios y permitiría que los españoles encabecen las jerarquías sociales. España y Portugal trataron de ejercer el poder al mando de los conquistadores por medio de las instituciones coloniales. En la nueva sociedad de Iberoamérica se formaron nuevas jerarquías sociales, lideradas por los españoles, mestizos, indios y negros. El dominio del Estado lo tenían los españoles, que ciertamente representaban una minoría. Igualmente, al ser una minoría, representaban el estrato social alto de la época, y se destacaban dos grupos. Los españoles peninsulares se encargaban de la organización del Estado, la Iglesia y el comercio exterior. Los criollos, siendo los españoles nacidos de nuevas sociedades de Iberoamérica, eran los terratenientes de haciendas y tenían cargos administrativos menores. Los mestizos, que eran mitad indígena y mitad español, eran considerados como ilegítimos en los ojos de la sociedad y representaban la clase media de la época. Los mulatos eran una clase social que se manifestaba en Brasil. Cuando los negros sustituyeron a los indios en su trabajo, apareció esta clase social. Eran inferior a ellos y no eran considerados por sus padres. Los indios representaban la clase social más explotada en mano de obra, aunque tenían más libertad que los negros al poder participar socialmente y adquirir propiedad. Estaban bajo la custodia de la corona, pero debían ser devotos con sus trabajos. Se presentaba el sistema de las mitas, que cubría las necesidades de los españoles al mismo tiempo que brindaba derechos a los indios. Los caciques, que eran indios, que se encontraban en la mitad de todo esto, tenían que representar a su pueblo y eran usualmente terratenientes. Los negros eran considerados como la clase social más baja de la época. Realizaban el trabajo más duro que no hacían los indios, y se clasificaban en los negros esclavos, quienes realizaban actividades relacionadas con la agricultura y el servicio doméstico. También los negros libres, que se integraban a la milicia, eran notarios y tenían mayor movilidad social. Es importante destacar que la división de la clase alta en Brasil era diferente. Estaba liderada por los portugueses nacidos en Península, quienes se encargaban usualmente del comercio exterior transatlántico. Los blancos brasileños tenían libertad social y política y usualmente controlaban el comercio interno. Y finalmente se encontraban los criollos. Es importante mencionar el rol que tenía la Iglesia en el sistema esclavista. La Iglesia era tolerante en la participación social de los indígenas. A veces permitía ciertos matrimonios entre los esclavos y bautizos de niños de color. Esto se daba para mantener un orden social y evangelizar a dichas comunidades. Muchas gracias.